Tema resistencia en serie. Determine el voltaje del siguiente circuito. Como podemos observar, aquí tenemos un circuito que está en serie, ya que la intensidad de la corriente sigue una sola ruta a través de las resistencias. En este ejercicio vamos a calcular o vamos a determinar el voltaje. La fórmula para determinar o calcular el voltaje es intensidad de la corriente por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias del circuito, o sea, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ya que tenemos en nuestro circuito 3 resistencias. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente. Vamos a sumar las 3 resistencias. La resistencia 1, que es igual a 2 ohmios, más la resistencia 2, que es igual a 4 ohmios, más la resistencia 3, que es igual a 7 ohmios. Sumamos las resistencias. 2 más 4, 6, más 7, 13. 13 ohmios sería entonces la resistencia equivalente. Ahora sí podemos calcular el voltaje. El voltaje va a ser igual a la intensidad de la corriente, que es 7.58 amperios, por la resistencia equivalente, que es igual a 13 ohmios, multiplicamos 7.58 por 13 y eso nos da 98.54 amperios por ohmios. Pero sabemos que las unidades del voltaje son voltios, entonces la respuesta nos quedaría igual a 98.54 voltios. Y de esta manera está resuelto el ejercicio, porque ya hemos determinado el voltaje del circuito. Tema resistencia en serie. Vamos a resolver este ejercicio, el cual dice: determine la intensidad de la corriente del siguiente circuito. Como podemos observar, aquí tenemos este circuito, el cual se encuentra en serie, ya que las resistencias siguen una misma ruta. También tenemos el voltaje, que es igual a 110 voltios. Para determinar la intensidad de la corriente, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias del circuito. Como en este caso tenemos 3 resistencias, entonces vamos a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y la suma nos daría la resistencia equivalente. Calculamos la resistencia equivalente sustituyendo los valores que tenemos en el circuito. La resistencia 1 es igual a 3 ohmios, más la resistencia 2, que es igual a 5 ohmios, más la resistencia 3, que es igual a 7 ohmios. Sumamos y nos quedaría
3 más 5, 8 más 7, 15. 15 ohmios. 15 ohmios sería la resistencia equivalente del circuito, pero nos están pidiendo la intensidad de la corriente. Para calcular la intensidad de la corriente, entonces, sustituimos el voltaje, que es 110 voltios, y lo dividimos entre la resistencia equivalente, que es igual a 15 ohmios. Resolvemos 110 entre 15 y esto es igual a 7.33 voltios sobre ohmios. Hay que recordar que las unidades de la intensidad son amperios. Por lo tanto, la respuesta quedaría 7.33 amperios. Y de esta manera pues tenemos resuelto nuestro ejercicio de resistencia en serie.